Hola, esta semana estamos terminando con la primera unidad de resolución de problemas. Tenemos también nuestra evaluación. Entonces, en la primera clase de esta semana, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de la unidad, de lo que hemos trabajado en los distintos problemas. En este video voy a recordar algunos aspectos primordiales, ¿cierto? De la evaluación, de la primera evaluación. Y yo les voy a enviar, o ya está en sus plataformas, ¿cierto? De ambiente de aprendizaje y Teams, una guía de repaso, ¿ya? Hay 7 problemas que los vamos a desarrollar también en este video. Va a ser un poco más extenso, ¿cierto? De los anteriores quizás, donde van a estar resueltos estos problemas que son similares, ¿cierto? A los problemas que podrían aparecer dentro del certamen y que son similares también a lo que hemos trabajado en las distintas guías, ¿ya? Lo primero, como les había comentado, ¿cierto? En la semana pasada, la primera evaluación es una prueba de selección múltiple, ya una prueba con alternativas, son preguntas más cortas que las preguntas de los problemas, ¿cierto? Que estuvimos trabajando. La idea es que ustedes tengan tiempo para poder responder, ¿ya? Son 25 preguntas en total. Va a estar cargada esta evaluación en ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Al final de la unidad les va a aparecer evaluación número uno. Ustedes ingresan y a partir de eso va a contar, ¿cierto? El tiempo que ustedes tienen disponible para responder, que son 2 horas y media, ¿ya? También tienen 2 intentos de resolver la prueba, ¿ya? Eh, Puede que en el primero quizás no les vaya tan bien, entonces ustedes quieren una segunda oportunidad. En ese caso, ¿cierto? Responden nuevamente a la prueba. Las preguntas van a variar, no van a ser idénticas, ¿cierto? A las del primer intento. Y finalmente su nota de la evaluación número uno va a ser la mejor nota de los 2 intentos que ustedes van a tener, ¿ya? La nota va a estar disponible la semana siguiente, ahí yo les voy a comentar, ¿cierto? Durante la clase de esa semana. La evaluación estará abierta en un periodo de 2 días, ¿ya? Depende, ¿cierto? Su sección. Bueno, eso lo vamos a comentar en la clase, también se los voy a enviar como resumen en un correo, ¿ya? Que entra, ¿cierto? Todo lo que hemos visto de la primera unidad de resolución de problemas, que básicamente, ¿cierto? Son los temas de secuencias lineales, ¿cierto? Y secuencias cuadráticas. En el caso de las secuencias lineales, ¿cierto? Ustedes se pueden acordar de los problemas de los triángulos de fósforos, por ejemplo, de los problemas dentro del plano cartesiano, las secuencias que estuvimos viendo, las secuencias también numéricas, que vamos a ver un ejemplo a continuación, y también los problemas que están con monedas, ¿ya? Todos esos problemas de secuencias que estaban relacionados con encontrar una fórmula general o encontrar el valor de alguna de las fases dentro de la secuencia. Lo mismo en el caso de las secuencias cuadráticas, ¿ya? Eh, en este caso van aumentando tanto base como altura, ¿cierto? Entonces en algunos casos hay que ir haciendo la multiplicación para obtener el total de elementos y a partir de eso nosotros vimos cuáles eran las fórmulas del área de cuadrado y rectángulo. También pueden estar incluidos, ¿cierto? El perímetro, que es la suma, ¿cierto? De todos los lados de cualquiera de las figuras, ¿ya? Entonces, como les comentaba, hay una guía de problemas de repaso. Son problemas cortos, ¿cierto? Son 7 problemas, como les decía. Ya debería estar cargada en ambiente de aprendizaje y en Teams, ¿cierto? En la semana 6 ahí debería aparecerles guías de repaso junto con este video, ¿cierto? Que va a estar ahí cargado en la plataforma, ¿ya? Entonces, en este video, además de la información que les acabo de dar, vamos a resolver a continuación los problemas para que los puedan comparar ustedes. También va a estar la guía para que ustedes la puedan hacer aparte y después irlas comparando, ¿cierto? Con los resultados de este video, ¿ya? O pueden ver el video, ¿cierto? Antes y después intentar hacerlos nuevamente los problemas ustedes, ¿ya? Como les decía, son 4 problemas de secuencias lineales de todos los distintos tipos de problemas que vimos y 2 problemas de secuencias cuadráticas, ¿ya? Veamos la guía acá, ¿ya? Esta es la guía, ¿cierto? Guía repaso unidad uno, resolución de problemas, ¿ya? Son 7 problemas, problemas, ¿cierto? Secuencias lineales de fósforos, de esos elementos, plano cartesiano, ¿cierto? Y secuencias cuadráticas como las que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Entonces resolvamos el primero. Ya, veamos el primer problema, ¿cierto? De la guía de repaso. Estos primeros problemas, ¿cierto? Corresponden a secuencias lineales. Y en este caso, ¿cierto? Tenemos esta secuencia de fósforos similar a lo que estuvimos trabajando en las guías anteriores. Nos dice
cuántos fósforos hay en la fase 45, ¿ya? Nos dan las primeras tres fases y esa directamente es la pregunta. Esto podría ser similar a una pregunta, ¿cierto?, del certamen, ¿ya? Entonces, para encontrar la fase 45, no podríamos, sería un poco difícil empezar a hacer los dibujos. Entonces, lo ideal es que lleguemos primero a la fórmula, ¿ya? Entonces, lo que primero debemos hacer, en este caso, podemos considerar, ¿cierto?, cuántos fósforos, ¿cierto?, tiene cada uno en la fase. Entonces, pensemos en la fase 1, ¿cierto? Y si contamos, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fósforos en total, ¿ya? Para la fase 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fósforos. Y para la fase 3, ¿cierto?, que son las tres primeras que nos dan, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso es el total para cada una de las fases, ¿cierto?, que nos han entregado. Entonces, si nosotros consideramos cómo van cambiando, ¿cierto?, en este caso, cada una de las fases entre una y la siguiente, ¿cierto?, tenemos que considerar que aquí se van sumando siempre 2, ¿ya? De 5 a 7 tenemos una diferencia de 2 y de 7 a 9, ¿cierto?, también tenemos una diferencia de 2, ¿ya? Entonces, nuestro aumento en este caso es 2, ¿ya? 2, ¿cierto? O lo podemos considerar también como el patrón, ¿cierto?, dentro de la secuencia, ¿ya? Algo importante, ¿cierto?, que no habíamos mencionado. ¿Cómo nosotros podemos determinar qué es una secuencia lineal? ¿Ya? Siempre en una secuencia lineal la diferencia entre una fase y la siguiente va a ser constante, ¿ya? De esa forma nosotros podemos determinar qué es una secuencia lineal y no una secuencia cuadrática, ¿cierto?, que es el otro tipo que nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces, nuevamente, para saber qué es una secuencia lineal, el problema con el que estamos trabajando, tenemos que ver que la diferencia, ¿cierto?, el aumento o la disminución, ¿cierto?, sea un valor constante. Siempre entre una fase y la siguiente tiene que ser siempre el mismo valor. Si cambia, si por ejemplo aquí hubiera sido más 2 y acá hubiera sido más 5, ¿cierto?, ya no se trata de una secuencia lineal, sino que tendríamos que trabajar como si fuera una secuencia cuadrática, ¿ya? Entonces en este caso es una secuencia lineal. Ya, sabemos que el aumento es de 2, ¿cierto? Si nosotros anotamos cuál es la cantidad de elementos en cada una de las fases, ¿cierto? Y vemos cuál es la diferencia entre una y otra, sabemos que aquí hay una diferencia de 2, ¿cierto?, que va aumentando entre una secuencia y entre una fase y la siguiente, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos llegar a una fórmula. Que aquí, ¿cierto?, es donde había mayor complicación. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a nuestra fórmula? En el caso de una secuencia lineal, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a tener una fórmula que va a ser un número, aquí en este caso lo voy a llamar A, ¿cierto?, por n más otro número b, ¿ya? Siempre nuestra fórmula va a ser de esa forma, ¿ya? Siempre en las secuencias, ¿cierto?, lineales, ¿ya?, donde hay un cambio, ¿cierto?, un aumento, una disminución que se mantiene constante, la fórmula siempre va a ser de esta forma. Va a ser un número por n, ¿cierto?, que n nos indica cualquiera de las fases, ¿cierto?, más otro número, que puede ser positivo o negativo, ¿ya? Aquí en estos dos casos pueden ser valores positivos o negativos. En este caso sabemos, ¿cierto?, que lo que aumenta va a ser positivo, ¿ya? Entonces, el valor de A, ¿cómo lo determinamos nosotros? Este valor de A va a ser el patrón, ¿cierto?, o lo que aumenta, ¿cierto?, o disminuye, el valor constante, ¿ya? Y el valor de B, ¿cómo nosotros lo podemos calcular? ¿Ya? Aquí yo les había dicho, ¿cierto?, que tenemos que ir considerando las primeras fases, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a considerar acá es que va a ser lo que corresponde al valor de la fase 1 menos nuestro patrón, ¿cierto?, de aumento o disminución, ¿ya? Que a muchos les complica, ¿cierto?, esta parte de encontrar la fórmula. Aquí siempre el A va a ser el valor que se mantiene constante, ¿cierto?, de aumento o disminución en nuestra secuencia. Entonces, para este problema, ¿cierto?, nuestra fórmula va a quedar de la siguiente forma. Sabemos que A va a ser el valor que aumenta, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser
2n. Acuérdense que si teníamos una secuencia que iba aumentando en 3, en 3, en 3, en 3, ¿cierto? Iba a ser 3n, si aumentaba en 4 iba a ser 4n y así sucesivamente para cada uno de los valores, ¿ya? Y en el caso del valor de b, ¿cierto? Tenemos que considerar cuánto hay en la fase 1, son 5, ¿cierto? Y a eso le restamos nuestro patrón que nosotros encontramos que sería el valor de a. Entonces en este caso va a ser más, ¿cierto? Aquí le vamos a poner paréntesis, solamente para ordenar, va a ser 5 menos este aumento que tenemos nosotros, que va a ser 5 menos 2, ¿ya? Y si desarrollamos nuestra fórmula, va a quedar 2n, y la resta entre 5 y 2, ¿cierto? Va a ser más 3. Ya, esa sería nuestra fórmula. Esa es la forma de encontrarla. Nuevamente, primero tenemos que considerar cuántos elementos, ¿cierto?, tienen cada una de las fases que nos entregan, ¿ya? Entonces aquí tenemos 5, 7 y 9 para las tres primeras fases. Tenemos que ver primero cómo van cambiando, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una fase y la siguiente? En este caso, de 5 a 7, ¿cierto? Hay 2, de 7 a 9 hay 2, ¿ya? Entonces nuestro aumento o patrón, ¿cierto?, va a ser 2 positivo, ¿ya? Con eso nosotros encontramos una fórmula. La fórmula, como les digo, ¿cierto?, siempre va a tener esta forma: a por n más b, ¿ya? A va a ser el patrón, el valor que encontramos aquí, que va aumentando, ¿cierto?, de forma constante, ¿ya? Entonces en nuestro caso va a ser 2 por n, ¿ya? Y el valor de b tenemos que considerar la fase 1 y le restamos, ¿cierto?, ese valor, ese patrón. Entonces 5 menos 2, aquí yo lo escribí como paréntesis, ustedes lo pueden hacer el cálculo directamente, ¿ya? Siempre vamos a considerar el valor de la primera fase. Aquí va a ser 5 menos este valor que aumenta, 5 menos 2, 3, ¿ya? Y esa sería nuestra fórmula. ¿Por qué estamos buscando la fórmula? Porque nos están preguntando por la fase 45. Si alguien quiere empezar a sumar, ¿cierto? Si sabemos que aquí vamos aumentando de 2 en 2, sumar más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, hasta llegar a la fase 45, lo puede hacer, ¿ya? ¿Cuál va a ser el problema ahí? Que quizás se va a demorar demasiado tiempo, ¿ya? Entonces, ya teniendo nuestra fórmula, 2n más 3, entonces si nosotros queremos saber para la fase 45, ¿cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar directamente en la fórmula. Entonces nos va a quedar 2 por la fase que estamos buscando, y es 45, más 3, y si hacemos el cálculo, nos va a quedar 2 por 45 son 90, y más 3, 93. Y esa va a ser la cantidad, ¿cierto?, de fósforos que tiene la fase 45, ¿ya? Esa es la forma entonces de encontrar la fórmula, y a partir de la fórmula, ¿cierto?, ustedes buscan cuál debería ser la fase 45, ¿ya? Este es el primer problema de la guía de repaso. Veamos el problema número 2 de las secuencias lineales, ¿cierto?, de la guía de repaso, ¿ya? También tenemos un problema de secuencias, ¿cierto?, con fósforos, ¿ya? En este caso son cuadrados la secuencia, ¿cierto?, que se está formando, y nos están pidiendo por la fase 100, ¿ya? Entonces, para poder llegar a la fase 100 es necesario que lleguemos a la fórmula primero, ¿cierto? Y a partir de eso hagamos el cálculo reemplazando el valor de la fase 100, ¿ya? Veamos, ¿cierto?, cuántos elementos tienen cada una de las fases. Entonces, en el caso de la fase 1, ¿cierto?, tenemos 4, 5, 6, 7, ¿cierto?, elementos, 7 fósforos. Para la fase 2 tenemos 7, 8, 9, 10. Y para la fase 3 tenemos 10, 11, 12, 13. ¿Ya? Recuerden que de qué forma nosotros podemos saber que es una secuencia lineal, si nosotros vamos viendo cuál es el patrón, ¿cierto? Cómo es el cambio entre una fase y la siguiente, ¿cierto? Tiene que ser un valor constante. En este caso, ¿cierto?, van aumentando en 3. Aumenta en 3 y después aumenta en 3 con la siguiente. Entonces nosotros, si asumimos, ¿cierto?, que esto es una secuencia, después para la fase siguiente debería aumentar en 3 y así sucesivamente para las fases que vienen a continuación, ¿ya? De esa forma, si siempre hay un valor constante que va aumentando el total de elementos, sabemos que es una secuencia lineal, ¿ya? Entonces, a partir de esto nosotros podemos llegar a nuestra fórmula. Recuerden con lo que estábamos diciendo del problema anterior, ¿ya? Nosotros podemos considerar para nuestra fórmula, siempre vamos a tener una fórmula de forma a por n más b para las secuencias, ¿cierto?, lineales, ¿ya? El valor de a es el valor del aumento. En este caso va a ser entonces 3 por n, ¿ya? Y el valor de b, vamos a considerar el valor de la fase 1
y le vamos a restar este valor que aumenta. Entonces 7 menos 3 va a ser 4. Y eso todo es la fórmula. Ahí tenemos listo. ¿Ya? Para quienes tenían dificultades con el tema de la fórmula siempre va a ser de esta forma. A por n más b, ¿ya? Donde a es el valor que aumenta de forma constante, ¿cierto? Entre una fase y la siguiente. Y el b lo vamos a considerar como la fase 1 menos el aumento, ¿cierto? Que tenemos en nuestra secuencia. ¿Ya? Siempre consideramos el valor de la fase 1 y le restamos, ¿cierto? El valor de que aumenta, ¿cierto? Disminuye. Estos valores de A y B podrían ser negativos, ¿sí? Eso va a depender, ¿cierto? Del problema, si es que va aumentando o va disminuyendo. Entonces, en este caso, nuestra fórmula sería ese, 3n más 4. Si lo vamos comprobando, 3 por 1, 3, y más 4, ¿cierto? Me dan 7. 3 por 2, 6, y más 4, 10. 3 por 3, 9, y más 4, ¿cierto? 13. Coincide, ¿cierto? Los valores de la fórmula, entonces debería funcionar para los valores siguientes. ¿Ya? Y entonces en este caso ya tenemos nuestra fórmula, lo calculamos, ¿cierto? Rápidamente. Tenemos que primero considerar cuáles son los elementos, ¿ya? De cada uno, ver cuánto es el valor de aumento o disminución entre una fase y la otra, y a partir de eso nuestra fórmula siempre va a ser A por n más b. ¿Ya? Y ahora, ¿qué necesitamos, cierto? Necesitamos saber para la fase 100. Reemplazamos entonces solamente el n por el valor que estamos buscando, y al calcular, ¿cierto? 304 sería el valor, ¿cierto? Que estamos buscando. En la prueba ese es el valor que tendrían que marcar, ¿cierto? De las alternativas. ¿Ya? Ese es todo el desarrollo entonces en este caso. Este es el problema 2, es una secuencia lineal, ¿cierto? Dijimos que iba aumentando de forma constante, entonces es una secuencia lineal, tiene una fórmula de ese estilo, ¿cierto? Solo tenemos que reemplazar el A por el valor en que va aumentando, y el B tomamos el valor de la fase 1 y lo restamos con el aumento, ¿cierto? De nuestra secuencia. ¿Ya? Después nos queda reemplazar solamente, y 304 sería el valor que estamos buscando. Veamos el problema 3 de la guía de repaso. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? También estamos trabajando con secuencias lineales. Aparecen las primeras tres fases de la secuencia. Nos dice cuántos elementos hay en la fase 10. ¿Ya? Aquí también podríamos ver cuánto aumenta y empezar a sumar hasta la fase 10, ¿ya? O podemos llegar directamente a la fórmula. ¿Ya? Consideremos cuántos elementos tienen cada uno. Para la fase 1, ¿cierto? Tenemos un solo elemento. Para la fase 2 tenemos 2, 4, 5, ¿cierto? Elementos. Y para la fase 3 tenemos 2, 4, 6, 8, 9 elementos. ¿Ya? Ese es el primer paso. Ver cuántos elementos tenemos en cada una de nuestras fases, y a continuación, ¿cierto? Ir viendo cómo van cambiando de una fase a la siguiente. ¿Ya? Si tenemos de 1 y después 5, ¿cierto? Allí aumentó en 4. Y para la fase siguiente, de 5 a 9, ¿cierto? Tenemos una diferencia de 4, ¿cierto? Aumentó en 4 elementos. ¿Ya? Teniendo nuestra diferencia, nosotros ahora podemos llegar rápidamente, ¿cierto? A nuestra fórmula. Nuevamente, para la fórmula, ¿cierto? Sabemos que va a ser un valor A por n más b, ¿cierto? Esa es nuestra fórmula general. Y el valor de A corresponde al aumento, ¿cierto? En este caso tenemos 4 positivo, 4 por n, y B, ¿cierto? Va a ser el valor de la fase 1 menos este valor, ¿cierto? Que va aumentando. En este caso, ¿cierto? Nos va a quedar un valor negativo. 1 menos 4 positivo, ¿cierto? Me va a quedar menos 3. ¿Ya? Lo podemos dejar escrito de esa forma, o lo podemos ordenar 4n más con menos, ¿cierto? Me queda menos 3. ¿Sí? Y esa sería nuestra fórmula para la fase n. ¿Ya? Cuando lo piden para la fase n, ¿cierto? Podemos escribirlo aquí, fase n. Entonces esa sería nuestra fórmula general. ¿Ya? Queda aquí un poco extraña, pero es una n. ¿Ya? Entonces, nuevamente, tenemos nuestra fase, nuestras distintas fases, ¿cierto? Anotamos cuáles son los valores de cada uno de los elementos en cada una de las fases. Buscamos cuál es el aumento o disminución. Podríamos tener, ¿cierto?, esta secuencia al revés. En este caso van aumentando de 4 en 4 en cada una de las fases. ¿Ya? Nuestra fórmula general siempre va a ser A por n más b. A corresponde al valor que aumenta.
recuerden que si estos valores se mantienen constantes, es una secuencia lineal, ¿ya? Y la fórmula funciona de esta forma. El A es ese aumento, va a ser 4 por n, entonces, y el valor de B va a ser 1 menos el aumento, ¿ya? Entonces 1 menos 4 me da menos 3 y esa es nuestra fórmula general. Como acá nos están preguntando para la fase 10, nos queda solamente reemplazar. Fase 10, entonces tenemos 4 por 10 menos 3 y estos serían 37, ¿ya? 37 elementos va a tener en la fase 10, ¿cierto? Esta secuencia, ¿ya? Entonces, primero, contar cuántos elementos tiene cada uno en las fases que nos entregan, ver, en segundo lugar, ¿cierto? Cuál es la diferencia entre una fase y la siguiente, ¿cierto? Cómo va aumentando o disminuyendo. A partir de eso, generar nuestra fórmula general. El A es el valor que aumenta, N, ¿cierto? La fase N, cualquiera que estamos buscando, ¿cierto? Dentro de nuestra secuencia. Y B es el valor de la fase 1 menos este aumento, ¿cierto? Que estamos considerando entre las fases, ¿ya? Tenemos nuestra fórmula y para la fase que nos estén preguntando 10, 100, 1000, ¿cierto? Reemplazamos solamente por n, 4 por 10, 40 y menos 3, 37 elementos, ¿cierto? Tendría en la fase 10. ¿Ya? Este también es un problema de secuencia lineal. Ya, veamos el problema 4 de secuencias lineales, ¿ya? En este caso tenemos una secuencia, ¿cierto? En el plano cartesiano. Nos entregan los tres primeros puntos, las tres primeras fases, ¿cierto? De esta secuencia. Y nos piden determinar la fase 6, ¿ya? Entonces, recuerden que en el caso del plano cartesiano nosotros tenemos un valor en x, un valor en y, y a partir de eso tenemos que anotar cada uno de los puntos de esta secuencia. Entonces veamos, para la fase 1, ¿cierto? Tenemos que primero buscar, fase 1, ¿cierto? El valor en x, que corresponde a 2, y el valor en el eje y, ¿cierto? Que corresponde a 3. 2,3 es el punto que corresponde a la fase 1. Para la fase 2, ¿ya? Tenemos 4,4, ¿ya? 4 en x y 4 en y. Y para la fase 3 tenemos en x, si buscamos, ¿cierto? Es el valor 6 y el valor 5 en y. 6,5. ¿Ya? Esos serían los elementos, ¿cierto? De nuestra secuencia. Aquí recuerden que tenemos, ¿cierto? Valores en x y valores en y. Entonces tenemos que buscar un patrón para cada uno, ¿ya? Un patrón para el valor de x y un patrón para el valor de y, ¿ya? Entonces, veamos para cada uno por separado. Para x, ¿cierto? Que es la primera parte de las coordenadas, tenemos que primero el valor es 2, después para la fase 2 es 4 y para la fase 3 es 6. Entonces, en este caso, el aumento, ¿cierto? Si vemos entre una fase y la otra, esto corresponde a la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿ya? El aumento aquí en este caso es 2, positivo, ¿cierto? Van aumentando de 2 en 2, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí tenemos una fórmula que es una fórmula lineal, ¿ya? Se mantiene constante el valor entre una fase y la siguiente, ¿ya? Entonces, nuestra fórmula para x, ¿ya? Sabemos que es de la forma, nuevamente lo voy a escribir, a por n más b, donde a, ¿cierto? Sabemos que corresponde al valor del aumento, en este caso es 2n, y el b es el primer elemento, ¿cierto? De la fase 1, menos el aumento. En este caso va a ser 2 menos 2 es 0, ¿cierto? Entonces no es necesario escribirlo, lo vamos a agregar acá. Y eso nos va a quedar solamente 2n. Esa sería nuestra fórmula, ¿cierto? Para x. ¿Ya? Esa sería nuestra secuencia. Es una secuencia lineal, ¿cierto? Va aumentando de 2 en 2. ¿Ya? Entonces se mantiene constante ese aumento y nuestra fórmula va a ser el 2 por n más el número, ¿cierto? De la fase 1 menos ese aumento, 2 menos 2, 0. ¿Ya? Entonces solamente nos va a quedar la fórmula 2n. Veamos en el caso de y. ¿Ya? Tenemos que buscar las fórmulas para ambos porque pueden ir variando de forma distinta, ¿ya?
En el caso de I, los valores que tenemos es 3, 4 y 5. Para la fase 1 es 3, es 4 y 5. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo va cambiando? Va aumentando más 1 y va aumentando más 1 entre las fases. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos que llegar a nuestra fórmula. ¿Ya? En este caso, para el valor de I, fórmula, ¿cierto? Nuevamente, sabemos que el valor de A es el aumento. En este caso va a ser 1 por n, ¿ya? Y más el valor de la fase 1, 3, menos el cambio, ¿cierto?, en nuestra secuencia, ¿ya? Entonces en este caso va a ser 3 menos 1, va a ser 2, ¿ya? Y esa sería nuestra fórmula, ¿cierto?, para el valor de I, ¿sí? Ahí tenemos las fórmulas para los dos casos, tanto para X como para Y, porque van cambiando de forma distinta, ¿ya? Y nos están pidiendo la fase 6. Voy a escribir acá abajo, me queda ese espacio, la fase 6. Entonces, para calcular, reemplazamos directamente en cada una de las fórmulas, ¿ya? Tenemos para X, si reemplazamos, me queda 2 por 6, ¿cierto? Serían 12, coma, ¿cierto? El valor de Y sería 1 por 6, 6, y más 2 son 8, ¿ya? Y ese es el punto que nosotros estamos buscando para la fase 6, ¿ya? Entonces, en el caso de los problemas de secuencia en el plano cartesiano, lo que estuvimos trabajando nosotros eran secuencias lineales. La idea es la misma. Anotamos, ¿cierto?, los valores para la fase 1, 2 y 3, ¿cierto?, que son los que nos dieron acá. Tenemos los valores y tenemos que ir calculando una fórmula para X, ¿cierto?, por separado, y para Y. En el caso de X, vemos cuál es la variación, ¿cierto? Se mantiene constante, es una secuencia lineal. Escribimos nuestra fórmula, ¿cierto? Como el aumento es de 2, va a ser 2 por n, y si restamos el valor de la fase 1 menos el aumento, ¿cierto?, nos queda 0, y esa es la fórmula. Lo mismo para I. Anotamos los valores de nuestra secuencia, vemos cuál es el cambio entre una fase y la otra, llegamos a nuestra fórmula y finalmente calculamos para la fase, ¿cierto?, que nos están pidiendo. Esa es la diferencia, ¿cierto?, para los problemas en el plano cartesiano. Ya, pasemos a la segunda parte, las secuencias cuadráticas, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, ¿cómo podemos saber si es una secuencia lineal o una cuadrática? En el caso de la lineal, si vamos viendo el total de elementos, el aumento se mantiene constante, ¿ya? Y en el caso de una secuencia cuadrática, va aumentando esta diferencia, ¿ya? Puede que aquí aumenten 5 y después aumenten 10 y después aumenten 50, ¿cierto? Entonces ya no se mantiene un valor constante, hablamos que es una secuencia cuadrática, ¿ya? Este problema dice, consideramos la siguiente secuencia, nos aparecen estos cuadrados, ¿cierto? Estos rectángulos formados por estos cuadrados que van aumentando según las distintas fases, ¿ya? Y nos piden la fase 12, cuál es la cantidad de cuadrados que habrá en la fase 12, ¿ya? Para este tipo de problemas, entonces, tenemos que ir viendo cuál es la diferencia, ¿cierto?, entre la base y la altura de cada una. Lo que podemos hacer es considerar cada una por separado, ¿ya? Lo primero, podemos ir viendo el total. Por ejemplo, para la fase, veámoslo para comprobar, ¿cierto? En la fase 1 sabemos que hay dos cuadraditos, ¿cierto? En total. Para la fase 2 tenemos 12 cuadraditos en total, ¿cierto? Si contamos acá tenemos 4, 8, 12, ¿ya? Y para la fase 3 tenemos que son 2, 4, 6, ¿cierto? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, deberían ser 30, ¿ya? Entonces aquí si vamos viendo la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Si tratamos de hacerlo como en los casos anteriores de secuencias lineales, aquí entre la fase 1 y la fase 2 aumenta en 10, ¿ya? Y entre la fase 2 y la fase 3, ¿cierto?, aumenta en 18. Ya este valor no es constante, esta diferencia. Entonces, con eso podemos comprobar que no es una secuencia lineal, ¿cierto?, sino que es una secuencia cuadrática. No podemos utilizar las mismas fórmulas que en el caso anterior, ¿ya? Entonces, como les decía, tenemos que ir viendo por separado tanto las bases
como la altura de cada uno de nuestros elementos, ¿ya? Los podemos anotar acá. Sabemos que en el caso de la base para la fase 1 tenemos 2 y de altura tenemos 1, ¿cierto? En el caso de la fase 2 tenemos 4 de base y tenemos 3 de altura. Y para la fase 3 tenemos 2, 4, 6, ¿cierto? De base y en altura tenemos 2, 4, 5, ¿ya? Considerémoslo primero para la base. Para la base entonces tenemos fase 1, tenemos 2 elementos, para la fase 2 tenemos 4 y para la fase 3 tenemos 6 elementos, ¿ya? Entonces, ahora sí, si consideramos solamente en el caso de las bases, tenemos un aumento de más 2 y después aumenta en 2. Y así sucesivamente debería mantenerse, ¿cierto? Para las distintas fases, ¿cierto? De nuestra secuencia. Podemos calcular entonces solamente la base, ¿cierto? Como una secuencia lineal y a partir de eso llegar a una fórmula. Entonces, la fórmula, nuevamente, sabemos que ¿ya? Para la base va a ser el aumento, en este caso va a ser 2 por n, más el primer elemento, ¿cierto? De la secuencia menos ese aumento. Entonces 2 y menos 2 me va a dar 0 y sabemos que nuestra fórmula va a ser simplemente 2n. ¿Ya? Esa sería la fórmula para la base. Tenemos para la base. ¿Sí? Y en el caso de la altura lo podemos hacer de similar forma. Para la altura, ¿ya? Para la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Veamos arriba en el dibujo, ¿cierto? Tenemos 1, 3 y 5, ¿cierto? La altura de las tres primeras fases. 1, 3 y 5. 1 para la fase 1, 3 y 5. ¿Ya? Nuevamente, acá si consideramos solamente para la altura, ¿cuál es el cambio? Aquí en este caso van aumentando de 2 en 2 para cada una de las fases. ¿Ya? Y podemos llegar a una fórmula lineal solamente para la altura. Entonces, la fórmula para la altura nos va a quedar, el aumento en este caso es de 2, ¿ya? Entonces va a ser 2 por n y consideramos el primer elemento, ¿cierto? Va a ser 1 menos 2 y en ese caso me va a dar un valor negativo, menos 1, ¿ya? Y esa sería la fórmula para la altura. Ahora, si nosotros queremos saber el total, aquí algo importante, podemos llegar a una fórmula directamente para el total. El total de elementos, ¿cierto? Entonces va a ser como lo habíamos considerado en los problemas de cuadráticos, ¿cierto? Si nosotros queremos calcular el área, multiplicamos base por altura, ¿cierto? Y me va a dar el total de elementos que contiene cada uno de de estas secuencias, ¿ya? Entonces, si yo multiplico la base, que llegamos a la fórmula 2n por la fórmula de la base por la altura, ¿cierto? 2n menos 1, esa sería nuestra fórmula general, ¿ya? Lo que podemos hacer aquí es reducirla. Si tenemos este elemento, este multiplica cada uno de los elementos del paréntesis. Entonces voy a tener la multiplicación 2n por 2n, 2 por 2 son 4, y n por n me queda n al cuadrado, ¿ya? Y 2n por menos 1 va a ser menos 2n, ¿ya? Y esa sería nuestra fórmula para el total de elementos, ¿ya? Calculamos entonces en este caso una fórmula tanto para la base, una fórmula para la altura. Ambas son fórmulas lineales, ¿cierto? Aquí tenemos un aumento de 2, acá también tenemos un aumento de 2, pero los valores iniciales son distintos, ¿ya? Entonces llegamos a esa fórmula para la base, esa fórmula para la altura. Si hacemos la multiplicación entre ambas fórmulas, ¿cierto? 2n por 2n menos 1, llegamos a esa fórmula para saber siempre el total de elementos que tiene cualquier fase, ¿ya? Entonces solo nos queda reemplazar, nos piden para la fase 12, ¿cierto? Y en el caso de la fase 12, si reemplazamos nos va a quedar 4 por 12 al cuadrado menos 2 por 12. Y eso si resolvemos, ¿cierto? Lo pueden hacer directamente con su calculadora. Nos va a dar 552 cuadrados, ¿cierto? Para la fase 12. ¿Ya? Ese es el caso, ¿cierto? De una secuencia
cuadrática donde va cambiando tanto la base como la altura. Buscamos una fórmula para cada uno, hacemos la multiplicación y de esa forma, ¿cierto?, reemplazamos para la fase que nos estén preguntando. Ya, veamos el segundo problema de secuencias cuadráticas. ¿Ya? Tenemos una secuencia similar a la anterior, fase 1, fase 2, fase 3, y nos piden en este caso calcular el área y el perímetro de la figura 10. ¿Ya? Entonces para este caso necesitamos llegar a una fórmula para la base, una fórmula para la altura, calcular, ¿cierto?, cuáles son la base y la altura de la figura 10 y a partir de eso calcular el área y el perímetro. No es necesario llegar a una fórmula general del total de cuadrados, sino que necesitamos saber, ¿cierto?, las fórmulas por separado de la base y de la altura. ¿Ya? Entonces, en este caso, sabemos, ¿cierto?, que van cambiando base y altura de cada uno. ¿Ya? Consideremos primero la base. ¿Ya? Entonces, para la base, ¿cierto?, tenemos que, para la fase 1, tenemos 3 elementos, ¿cierto?, aquí abajo. Para la fase 2 tenemos 4. Y para la fase 3 tenemos 2, 4, 5. Fase 3 tenemos 5 elementos. ¿Ya? Sabemos que en el caso de la base y la altura van a ir cambiando de forma lineal, entonces vamos a encontrar una fórmula para la base. Una fórmula entonces. Sabemos que en este caso, no lo anotamos aquí, anotemos. Aquí el aumento es de 1, ¿cierto?, en cada una de las fases y la fase siguiente. ¿Ya? Va aumentando de 1 en 1. Nuestra fórmula entonces va a quedar es igual, ¿cierto? Este aumento que es 1 por n más la diferencia, ¿cierto?, de la fase 1 con el aumento. 3 menos 1, entonces me va a quedar 2. ¿Ya? Esa sería la fórmula entonces para la base. En el caso de la altura, ¿cierto?, buscamos de forma similar, ¿cierto?, para la altura, para la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿cuántos elementos tenemos en cada una? ¿Ya? En el caso de la fase 1, ¿cierto?, tenemos 2 elementos de altura, para la fase 2 tenemos 3 y para la fase 3 tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 la altura de cada uno de ellos. Para este caso también vemos que la diferencia, ¿cierto?, es en más 1. ¿Ya? Va aumentando de 1 en 1 en cada una de las fases y su fase siguiente. ¿Ya? Entonces nuestra fórmula, ¿cierto?, para la altura va a ser el aumento, ¿cierto?, en este caso 1 positivo, 1n, más la diferencia entre la fase 1, 2, menos 1, ¿cierto? Me queda 1. Ya, esa sería la fórmula entonces para la altura. Lo que nos están pidiendo, ¿cierto?, es el área y el perímetro de la figura 10. Entonces necesitamos saber cuál es la base, ¿cierto?, y la altura de ese elemento. Para la fase 10, entonces calculemos la base. La base, ¿cierto?, tenemos la fórmula acá, es 1 por n más 2, va a ser 1 por 10 más 2, entonces la base va a ser 12. Y para la altura tenemos que la fórmula es 1 por n más 1. 1 por 10 más 1, ¿cierto? Si hacemos la suma, entonces nos va a quedar 11 elementos. ¿Ya? Esos son la cantidad, ¿cierto?, en base y altura para la fase 10. Lo que nos están pidiendo, primero, el área. ¿Ya? Recuerden que para calcular el área multiplicamos base por altura. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula. Me va a quedar que la base es 12 elementos por 11, ¿cierto? Entonces la multiplicación, 12 por 11, serían 132. ¿Ya? Ese sería el área de la fase 10. ¿Ya? Y lo que nos falta, ¿cierto?, es el perímetro. Que recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, por ejemplo, si tenemos este rectángulo, ¿cierto?, de base 12, de altura 11, y entonces ese lado tiene 11, 12, perdón, y 11 al otro lado.
¿Qué tenemos que hacer? Sumar todos los lados de la figura. Entonces me va a quedar 12 más 12 más 11 más 11, ¿cierto? Y en total tenemos 46. Ese sería el perímetro, ¿ya? Entonces para este problema nos estaban pidiendo el área y el perímetro. Calculamos, ¿cierto?, la fórmula para encontrar la base y la altura, ¿ya? Cada una son fórmulas lineales. Buscamos cuál es la base, ¿cierto?, la altura de la fase 10. Y a partir de eso, ¿cierto?, aplicamos la fórmula del área, base por altura, ¿cierto? Multiplicamos los valores. Y el perímetro tenemos que sumar los cuatro lados, ¿cierto?, de este rectángulo, que al hacer la suma, ¿cierto?, nos dan esos valores, ¿ya? Esos son los posibles problemas y relacionados, ¿cierto?, con los que estuvimos trabajando en toda la unidad. Ya recuerden que tienen que revisar también los otros problemas, están las soluciones. ¿Ya? Esto es más que nada una ayuda, un recordatorio de todo lo que hemos visto hasta ahora.